Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, welcome al Sapiens. Les habla un día más su amigo Ferran Prat. Antes que nada tengo que deciros que las personas que habéis decidido, vosotros y el universo, acompañaros al curso de desdoblamientos reales, controlados y seguros, quiero felicitaros por lo valientes que sois y por lo que vais a experimentar. Y al final siempre acaban siendo las personas que de alguna manera van a tener esa herramienta útil para ellos, para su sanación astral, su entorno personal, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué bonito es, y ahora vamos a presentar ya a nuestro invitado como todos los viernes, qué bonito es moverse por líneas del no tiempo. Te das cuenta, por un lado, de que aquello del ángel de la guarda es quien es, de que ese sexto sentido es lo que es, que esas señales que a veces te llegan son lo que son. Bueno, es la plenitud de todo y el conocimiento de la verdad también. Dicho esto, sobre el curso de viajes astrales que celebramos el 31 de agosto aquí en Andorra, saludamos al profesor Tristan Castell de Pinós. Profesor, bienvenido nuevamente. Bueno, yo en viaje astral ya estoy en el 31 de agosto compartiendo con vosotros, aunque no sea presencialmente. Me gustará también estar presente de alguna forma, por descontadísimo, ¿no? Nosotros es un trabajo que llevamos muchos años haciéndolo y que realmente, pues bueno, validamos todo lo que has dicho, que realmente va a ser muy útil, sobre todo porque en definitiva es un escalón más y muy bueno, es una herramienta muy buena para alcanzar los estados de superconsciencia que tan necesarios nos van a ser, tal como hemos hablado en los últimos programas, en el momento de la desencarnación, entre otras cosas. Por lo tanto, 10 puntos al 31 de agosto. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que imagínate que tienes herramientas a tu disposición y que por desconocimiento, por ignorancia o temor no las puedas utilizar en bien tuyo para tu vida. Es una lástima, ¿eh? Es como si tienes, no sé, vamos a decir algo, un trozo de tierra y solo tienes esa tierra y no tienes las herramientas para cultivarla. ¡Qué lástima!, ¿no? Pues yo, la verdad, es una cosa que llevo practicando un montón de años, me vino casi de casualidad, buscando, ¿sabes lo típico, profesor? Que buscas una cosa para experimentarla, que ya lo viví a los 8 años, y me encuentro con un mundo delante mío que dices, wow, y claro, tienes que hacerlo siempre pasito a pasito, de forma controlada, ver que aquello no es imaginación, que es real, y después te das cuenta que tú puedes crear tu verdadera realidad. Y esto es fascinante, en todos los sentidos. Bueno, profesor, una vez más, te transmito por boca de todos nuestros más de 80.000 seguidores, que no son pocos, más los afines, más los no registrados, más los curiosos, más los que se descargan, que no los podemos contabilizar, y los que nos escuchan de forma aleatoria, que tu pronóstico sobre lo que podía pasar hoy, a viernes 19 de julio, acaba de suceder. Ha habido un problema informático global. Y tú dijiste que esto podía pasar. Alucinante, ¿no? Sí. Bueno, pues ya sabemos, bueno, también era bastante previsible que en todo este, digamos, momento, esta montaña rusa de eventos y contraeventos en la que estamos ahora inmersos, pues que se pudiera producir un magnicidio. A ver, digamos, a ser profeta en la vida de Donald Trump, tal como está metido en la lucha como está metido, pues tampoco es difícil. O sea que ya se podía prever que habría pues un intento, y todavía no estoy seguro de que
llegue a las elecciones en noviembre, o sea, que crucemos los dedos. Pero lo del pulso pues electromagnético, porque creo que habrá sido este el origen, es una cosa que creo que en los últimos programas, además creo que lo hemos subrayado con una cierta intensidad. Que todo el mundo hablando de que es una guerra termonuclear y pensamos, no, el tema va a ser mucho más complicado porque no podemos partir de la idea de una guerra convencional y que sean unas bombitas tipo Hiroshima Nagasaki, y hablamos del pulso electromagnético emitido de la forma que haya sido emitido, pero que tendría el riesgo de desactivar, digamos, todas las comunicaciones cibernéticas, y empezando pues ferrocarriles, aviones, hospitales, tráfico por carreteras, suministro de alimentos, internet, la caída masiva de internet, y pues bueno, desgraciadamente pues vamos viendo que todo lo que vamos antecediendo en nuestros mensajes, por decirlo de alguna forma, pues bueno, se va produciendo. Mira, si me permites, para las personas que, pues, bueno, a veces en el mundo de la, no sé, de las redes sociales, de la información, del mundo digital, aún así hay personas que curiosamente no se enteran de cosas que están sucediendo directa o indirectamente. Y es que la noticia de hoy es este estrepitoso fallo informático de Microsoft que ha causado, bueno, pero afectaciones lo decíamos, a algo tan importante como es el sector de la aviación, líneas aeronáuticas, bancos, instituciones gubernamentales. Aquí entra toda la administración pública, comercio, supermercados. ¿Tú recuerdas que dijimos hace un montón de tiempo atrás que hay un pasaje en el Apocalipsis cuando Juan de Patmos dijo que quien no tenga el número de la bestia en la palma de la mano o en la frente no podrá comprar ni vender, ¿no? Y explicamos qué significaba todo esto. Y cada vez más lo tenemos más cerca. Como haya un problema tecnológico, eléctrico o de un pulso electromagnético que fría la red eléctrica, señoras y señores, usted, yo y muchos, si no estamos preparados, no podremos comprar, no podremos vender. ¿Y qué va a pasar? Pues hay un estudio sobre esto. Pero bueno, Tristán, una vez más, las predicciones / proféticas se están cumpliendo. Sí, es cierto. Y ahora que haces un pasaje en el que has entrado un poco lo de el supuesto autor de la revelación, Apocalipsis, y que supuestamente fue escrito en la isla de Patmos, durante mucho tiempo estuvimos intentando montar un viaje para ir a hacer aquí una experiencia profunda, y todavía es una de las cosas que no he podido hacer, y me queda, ¿sabes?, el run interior de que deberíamos haberlo hecho, que tenemos que mirar a ver cuándo podemos, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Y una de las cosas que me recordó esto fue que, digamos, un conocido, digamos, muy cercano, un amigo cercano, que era Fernando Sánchez Drago, y este sí que lo hizo muy poco antes de morir. Quiso hacer un viaje a la isla de Patmos y me relató una experiencia muy salvaje. Y en fin, pero que no lo quiero decir ahí porque por respeto, digamos, a su memoria y a la amistad que nos tuvimos. Ese es un lugar importante y quizás sea, digamos, un vortex, como decían los franceses, un altavoz, un haut-parleur, ¿no?, del futuro, del espacio-tiempo, que allí se desarrolle un vórtex de comprensión de los ritmos infinitos, ¿no?, que quizás también es lo que le pasó en un momento determinado a nuestro querido Nostradamus en alguno de los lugares donde vivió, que espero poder abundar sobre este tema también. Tristán, y claro, sobre esta cuestión tenemos que decir que lo hablamos ya pues hace un montón de años atrás. Hay una comisión, la comisión EMP, del pulso electromagnético, que ya preveyendo posibles escenarios, y esto estamos hablando de Estados Unidos y desde el Congreso, pues establecieron un poco de diseño de protocolos de actuación ante esto. Es que te puede colapsar todo. Y fíjate, esta comisión, que ya en el año 2008, aquel año que petó la burbuja inmobiliaria y saltó todo por los aires,
ya en el 2008 estimó que de haber un apagón de estas características, un problema técnico de estas características, que tenemos que decir que todo apunta a que ha sido a una actualización del antivirus de la empresa de ciberseguridad que lleva Microsoft, CrowdStrike. Resulta que ya estimó que los primeros 12 meses de un apagón eléctrico en todo un país, hasta el 90% de la población norteamericana, porque está hecho el estudio en Estados Unidos, podría posiblemente perecer de hambre o enfermedades y que la sociedad se descompondría por completo. En este sentido, Tristán, amigos y amigas, en el año 2009 la Comisión del Congreso sobre la postura estratégica en este aspecto de Estados Unidos, allí habían de copresidentes, pues bueno, los exsecretarios de Defensa, William Perry, James Schellinger, se mostró de acuerdo con las conclusiones de esta comisión de pulsos electromagnéticos y urgió a actuar inmediatamente para proteger la red eléctrica. Yo no sé si se es suficientemente consciente que tal como está todo, tal como está el planeta, como hay noticias contra noticias, ataques y ciberataques, que esto es un escenario muy, muy real y plausible, profesor. No, más que real y plausible, muy próximo, ¿no? Que es lo que nos aterroriza más y que es lo que hemos ido anunciando. También hay que entender otra cosa, que encima, desde el 2008 al 2024 han pasado unos añitos de unos avances absolutamente meteóricos en todo el tema cibernético, es decir, que todo lo que, digamos, se podía haber producido entonces ahora podrá estar magnificado por 100 o por 1000, y que la adaptación de toda la tecnología que disponemos en estos momentos como posible respuesta a una situación caótica de este tipo, pues es prácticamente nula, ¿eh? Es decir, a mí me preocupa más esto que un ataque termonuclear o de una bomba táctica o un desarrollo de una penetración militar supuestamente de Rusia o de la OTAN en contra de Rusia, unos contra otros. Me preocupa muchísimo más todo esto que estamos hablando. Y además soy muy consciente, y también creo que todas las veces que hemos tocado este tema hemos advertido que eso sería el fin de la humanidad tal y como la conocemos. Sería una vuelta a la edad de piedra, pero de la noche a la mañana, ni siquiera progresiva, sin tiempo para adaptarse, sin tiempo para responder, sin tiempo para poder almacenar cosas de supervivencia que al fin y al cabo serían absolutamente inútiles por el caos que se iba a crear alrededor del posible, digamos, núcleo de supervivencia. Pero bueno, creo que tenemos delante un mes de agosto, esperemos que sea vacacional para muchos, y tampoco pensemos demasiado lo que puede pasar el mes de septiembre, porque si no, resulta que el mes de agosto lo vamos a ver mucho más oscuro de lo que ya lo estábamos viendo hasta ahora, ¿no? Mira, en estos momentos, mientras estamos ahora registrando el programa, en directo me comunica nuestra corresponsal Lourdes de que todos los aeropuertos están de Alemania cerrados. Pues ya está. Claro, los alemanes son los más tontos. Es decir, aquí en Europa, digamos, el que grite más alto es el que recibirá primero, y aparte los aeropuertos alemanes hemos de tener en cuenta, y lo hemos dicho por activo y por pasivo, Alemania no es un país soberano, son simplemente unas marionetas de Estados Unidos, es un país ocupado, es el país donde hay más bases y más estructura militar de la OTAN en estos momentos, y por lo tanto el primero que levante el dedo pues será el primer afectado, ¿eh? Espero que no vayan creciendo todo esto, que también sería posible. También hemos de recordar que las vacaciones en las cuales todos nos vamos al dedito de la playa, que bien se está, y comer unas paellitas y unos mariscos y todo esto, es lo que aprovecha siempre toda esta estructura subterránea, que claro, hablamos mucho de que si el Partido Demócrata, el Republicano, no sé qué, en España Vox y el PP, no sé qué, no sé cuántos, cuando en realidad, lo hemos dicho, lo hemos anunciado y lo hemos cantado prácticamente, estamos regidos por una agenda externa, por decirlo de alguna forma. Bueno, y esta agenda externa, incluso recuerdo que la comentamos, hay una fecha, noviembre del 2024.
elecciones generales en Estados Unidos, pero que también se podía hablar de nuevas elecciones generales a España, más lo que ha pasado en Francia a nivel electoral, etcétera, etcétera, más otras cuestiones. Y una cuestión, profesor, si me permites, tengo aquí las consecuencias del estudio de esta comisión de MP norteamericana, de lo que sucedería, que ya lo podemos imaginar, pero en caso de un apagón eléctrico. ¿Me permites comentarlas? Sí, adelante, adelante. Pero quiero decirte, yo pondría, digamos, menos carga sobre las brasas porque para que el fuego no acabe de quemar el mes de agosto, por decirlo de alguna manera, demos un poco de tranquilidad, porque claro, las consecuencias son apocalípticas. Imagínate, además, con estas olas de calor que hay, que encima pues no tuvieras algo tan vital como aire acondicionado, pero ya no te digo en restaurantes, en domicilios, sino en lugares estratégicos como puede ser un hospital o de refrigeración de aparatos, de software, de servidores tan importante es. Pues aquí tenemos las consecuencias según este estudio. Primero, el agua dejaría de ser bombeada en la mayoría de hogares. No habría ningún suministro de calor para el hogar. Los ordenadores, evidentemente, no funcionarían. Tampoco habría conexión a Internet. Los teléfonos dejarían de funcionar. No habría televisión ni radio. A ver qué pasa aquí con nosotros. Los cajeros automáticos no funcionarían, ni tampoco los bancos, ni las tarjetas de débito, ni de crédito. Sin electricidad, evidentemente, la mayoría de gasolineras no podrían suministrar los carburantes. La mayoría de gente, por tanto, no podría ir a trabajar sin electricidad, ¿no? Porque todos los trabajos dependen prácticamente de electricidad, de una manera u otra, directa o indirecta. Los comercios se veían obligados a cerrar. Los hospitales no podían funcionar con normalidad. Aún así, sabemos que tienen generadores como plan B a un evento de estas características, y también, pues bueno, todos los aparatos de refrigeración, como decíamos, dejarían de funcionar, y los alimentos congelados en los hogares, en los restaurantes, en las cámaras de refrigeración o congelación se perderían. Esto bueno, sería y lo peor del asunto es que todo puede llegar a ocurrir incluso sin que hubiera un ataque de pulso electromagnético. Es decir, como en este caso, un fallo según la información oficial, ojo, de una actualización de un antivirus, profesor. O una tormenta solar, o un paso demasiado cercano de algún meteorito muy importante, que pudiera de alguna forma también en su estela llegar una carga electromagnética que actuara sobre la ionosfera y la magnetosfera. O sea, los escenarios, digamos, de la agresión o de mala suerte, ¿no?, son absolutamente variados y variables. Y por lo tanto, pues bueno, yo siempre he dicho una cosa, y la sigo manteniendo: si ha de caer una bomba en alguna parte de Europa, que primero caiga aquí en mi cercanía, porque yo no me quiero enterar de lo que va a pasar después, porque todo lo que va a pasar después es un escenario absolutamente dantesco. Yo de todas maneras quería, simplemente por dar un punto, digamos, de esperanza, decir que, bueno, que por razones digamos puramente de necesidad, de una situación de salud que en un momento determinado fue, digamos, muy puntualmente difícil, tuvimos que Olga y yo estar en contacto con el Hospital Clínic en el momento en que se produjo un ciberataque masivo y quedó todo prácticamente sin ningún tipo de servicio informático, y que además duró muchos días. Y he de decir desde aquí que, bueno, un aplauso inmenso a todo el equipo del Hospital Clínic de Barcelona, porque supieron responder a la falta del suministro informático de una forma efectiva y absolutamente sin prácticamente perder efectividad dentro de las acciones, desde las más simples, medidas a las extracciones de sangre, a las más complejas,
de la cirugía extrema dentro del Hospital Clínic de Barcelona. Y creo que ese es un ejemplo también. Yo creo que en el momento que ocurriera esto, necesariamente la capacidad asociativa y de respuesta de la gente, ¿ves?, también de alguna forma tendería, yo creo que ojalá sea así, a minorizar al máximo los efectos de una caída de un suministro energético, ¿eh? Es decir, que todo, digamos, el mundo está lleno de gente como tú, como yo y como nuestros oyentes de Sapiens, que somos, digamos, potencialmente creativos y que somos capaces de responder a una situación de, digamos, desestabilización incomprensible, inmediata y total, con una cierta capacidad asociativa y aprovechando los recursos mentales, técnicos y, digamos, de científicos de todos los que nos pudiéramos reunir para generar una respuesta que favoreciera la supervivencia en esos momentos más críticos. Entonces yo creo que esto para mí es el punto, ¿eh? También hemos de pensar una cosa que es la siguiente. A ver, los análisis hechos desde Estados Unidos en general, de temas militares y tal, a mi forma de ver, y no sé qué es, no soy, digamos, un antiamericano radical, a pesar de que nos han dicho que somos prorrusos, pero que generalmente... No, aquí somos en pro de la verdad. Cuando uno tiene la razón, le damos. Y cuando uno no la tiene, pues no se la damos. No la damos de punta pelota. Que los análisis de Estados Unidos acostumbran a no valorar justamente esa capacidad de resistencia creativa del ser humano. Es una cosa que quizás es por su falta de historia o por su falta de cultura. Quiero decir, a ver, sí, ya sé que Estados Unidos es una sociedad muy avanzada, pero bueno, yo estoy muy más a gusto en Salzburg que en Filadelfia, por decirlo de alguna forma. Entonces, quiero decir, hay otro sustrato, hay otra raíz genética, hay otra historia que es la que produce que, desgraciadamente, para los que no les gusta, que Europa siempre haya sido la fuente de la creación, de los avances y de alguna forma, el nivel más alto del pensamiento y de la capacidad ética del ser humano. Y entonces, pues bueno, en este sentido yo estoy un poco más tranquilo, porque yo siempre he pensado... que cuando pase esto hemos de tener armas en casa. Bueno, ¿para qué? Porque realmente, ¿qué vas a hacer? ¿Matar a todos los que vengan? O cuando se terminen las municiones, que se terminarán, ya te matarán a ti. Lo más importante cuando llegue un momento así es la capacidad asociativa, la capacidad de hermanarse, de ayudarse, de crear una cadena, de crear una gran familia de resistencia. Y esto siempre lo hemos anunciado, hemos buscado crear en la conciencia de nuestros oyentes que eso es el punto, que aunque no ocurra nada, es el que nos da poder. Hablamos de un programa muy bonito que se llamaba Aurea Catena, me he referido a él muchísimas veces, mucha gente que me visitan en mi canal de Telegram, pues bueno, a veces con ciertas dudas o con ciertas experiencias extremadamente solitarias, les animo a que vayan buscando en su entorno, digamos, los otros eslabones, porque están para crear ese Aurea Catena, y eso es lo único que nos defenderá de un apocalipsis absolutamente brutal, y que, repito, tal y como tú has expresado con las valoraciones de este instituto, pues bueno, pues es tan absoluto que bueno, que prácticamente, ¿entiendes?, no nos dejaría ninguna capacidad de supervivencia, no en la primera semana ni en el primer mes solo, desde los primeros días nuestra capacidad de sobrevivencia sería cero. Pero bueno, hablemos de cervecitas frescas al lado de la playa, o seguimos hablando de algunos signos que de alguna forma nos están advirtiendo desde hace mucho tiempo en nuestro entorno de que algo va mal y lo vemos como si no pasara nada. Mira, Tristán, yo es que creo que hace tiempo que lo estamos aquí exponiendo de forma muy elegante, muy correcta. Esto que acabas de decir, algo, pero muchos algos ya sería, no van nada bien. Y
cada día hay una vuelta de tuerca de algo, ¿eh? En un sector, en el otro, aquí, allá. Estamos diciendo y dijimos cosas que fuimos criticados y aceptamos la crítica de que había un plan muy bien diseñado para Europa y que daba mucho miedo, y así va siguiendo sus pasos a la vista de todo el mundo, de autoridades y tal, y se hace caso omiso. Bueno, y en este sentido, desde el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, ya en su momento, Yvette Clarke dijo que la probabilidad de que se produzca un evento geomagnético severo es real. ¿Y esto qué supone? Pues paralizar toda una red eléctrica. Pero claro, es que ahora tenemos que entender que hay, lo que has dicho tú, puede haber una ECM, una eyección de masa coronal, es decir, una tormenta geomagnética solar, puede haber un fallo humano, puede haber un sabotaje o puede haber una guerra digital tecnológica que está sucediendo y que es más invisible que un isótopo radioactivo. Claro, esto está aquí, están pasando cosas y cada día una. Bueno, la guerra ya está, ¿eh? O sea, lo demás, digamos, o sea, para el cóctel molotov astrológico y cósmico de que se produzca una emisión de plasma electromagnético, la llamarada solar, esto, digamos, ya es el aderezo, ¿eh? O sea, pero de momento ya tenemos la cazuela hirviendo con una guerra cibernética, porque en gran parte, es decir, la gente que está en el frente con sus armas, pues bueno, obviamente, entonces está también regida por patrones puramente, digamos, informáticos. En estos momentos no hay ningún mecanismo. Bueno, si tú tienes una R-15, como este señor que le ha disparado al Donald Trump y aprietas el gatillo, pues lo mismo aciertas. Pero quiero decirte, y en el frente, pues lo mismo pasa. Las tropas ucranianas que van con armamento norteamericano, alemán y suizo, pues bueno, ya saben que estos armamentos son muy avanzados tecnológicamente, y también hemos avisado que una de las primeras consecuencias de un fallo de este tipo o de una caída de estructuras energéticas, pues cuidadito que los ejércitos iban a quedar con una mano delante y otra detrás. O sea, tendríamos que volver a la época de las escopetas de aire comprimido. Y una cuestión, Tristán, hablabas de, que hay otra posibilidad de que pueda suceder esto, y lo comentamos en un anterior programa sobre el asteroide 99942, Apophis. Apophis es un asteroide que en el año 2029, esto está aquí al lado, pasará tan cerca de la Tierra que, aunque sin colisionar, podría generar un colapso, un caos de esta envergadura, ¿no? Por su alteración del campo geomagnético, incluso de la rotación terrestre, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué sucede. Esperamos que no suceda nada, pero, oiga, aquí hay datos, ¿no? Datos muy concretos. Vamos a dar un salto un poco, digamos, vamos a saltar un poco a la valla esta de lo que puede ocurrir, porque todo esto es muy grave y porque todo esto es no sé qué. A ver, si todos los que hace tiempo, todos, hemos estado hablando de la agenda alienígena, hemos estado hablando de la presencia real. Recordemos los programas que hicimos de los ovnis del Tercer Reich, ahí hay mucha información. La presencia real en los eventos terrestres de seres o conciencias, o no sé qué cómo llamarle, ¿me entiendes?, de dimensiones distintas a las que les damos un nombre, les damos una morfología, porque como seres humanos somos poco capaces de comprender algo distinto, ¿no? Y hablamos de los reptilianos, de los pleiadianos, de los de Aldebarán, de Orión, bla, 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 pero hay algo y está interactuando. Y estos algos que están interactuando están en un nivel tecnológico y en una historia tecnológica y científica mucho más alejada de todo lo que nosotros somos capaces de comprender. Y eso es lo que de alguna manera a mí me mantiene en una cierta tranquilidad. Es decir,
aunque haya, digamos, una contraactuación desde planos cósmicos que de alguna forma irradiará sobre la Tierra eventos que serán algunos, digamos, elevados a su máxima potencia y otros serán desactivados, porque todo esto es una energía cósmica y como todas las energías tiene, ¿me entiendes?, un pulso positivo y un pulso negativo. Y la mezcla de los grados de los dos es lo que determinará lo que realmente al final va a ocurrir. Es decir, una emanación masiva de un pulso positivo puede eliminar una emanación de rango inferior de pulso negativo y viceversa. Por lo tanto, en estos momentos el campo de juego está en otra parte. Y esto, afortunadamente, vosotros que también sois curiosos y buscáis por Internet y de alguna forma encontráis siempre algunas fuentes interesantes, ya sabéis que hay muchos que, como nosotros aquí en Sapiens, están pendientes de este escenario supraterreno, que está en una dimensión distinta. Y esto es lo único que yo animo, porque aparte, ya que hemos anunciado el curso de viajes astrales, bueno, sabemos que los viajes astrales se pueden, digamos, de alguna forma funcionan en el nivel submagnético, en el nivel astral, pero que sabemos también que nosotros por experiencia, y es mucho más complicado, mucho más complejo, se pueden realizar, digamos, viajes distintos. Y en esos viajes distintos se puede de alguna forma reconectar con las entidades superiores, que es lo que hacen con toda normalidad. Bueno, pues que nos hemos olvidado de todo, ¿no? Se nos ha olvidado aquella frase que todos repetíamos como loros del Deep State, el Deep State, el Deep State, y ahora nadie habla del Deep State, solo habla de republicanos y demócratas, y además con lo divertido que es estos escenarios ahora de guiñol, ahora te pego un tiro y ahora no sé qué y ahora no sé cuántos, se nos olvida todo, ¿me entiendes? Pues los señores estos, aquellos que también hemos dicho, los rituales de los Illuminati, de la aristocracia negra, de tal, para contactar con los entes negativos que son los que, ¿me entiendes? Pues bueno, todo eso está ocurriendo y ellos pueden llegar a muchos niveles, pero nosotros en plena conciencia y uso de las armas, por ejemplo, el curso que vais a promover el 31 de agosto, podemos también llegar a interactuar con las fuerzas niveladoras, ¿entiendes?, y controladoras de la emisión masiva y destructiva, porque en definitiva, uno de los objetivos que hay en estos momentos, y estoy mirando las notas ahora que tengo de los incendios en las catedrales francesas en los últimos años, que para mí son el goteo, el aviso, ¡ton! Una, ¡ton! Otra, ¡ton! Otra. Lo que quieren es la destrucción casi total de la humanidad. ¿Por qué? Porque este planeta, según ellos, está destinado a otra cosa. Porque una cuestión, Tristán, de estos incendios en las catedrales francesas, con toda la seguridad, los equipos de extinción, todo lo que hay a día de hoy, que se van produciendo, ¿tú crees que las autoridades francesas, de saber quizás que eso no ha sido fortuito de un operario que se le ha escapado en la chispa y mira qué casualidad, que pum, ha ardido todo, sino que ha sido muy premeditado? ¿Tú crees que lo dirían abiertamente buscando responsables o no lo dirían? O si ha sido que se ha hecho intencionadamente, hay una línea de investigación que se desconoce. A ver, Francia es un país modélico, porque en Estados Unidos las acciones de las sociedades secretas, como estas, digamos, básicas, que se conocen los Bohemian Grove y Skulls and Bones y todo este rollo, más o menos dan un caldito de cultivo y todo esto. En Francia, las sociedades satanistas, que tienen una larga y profunda tradición en Francia, muy asentada y muy infiltrada, no está en la superficie. Están muy protegidos, pero hay unas
entidades, hay unas sociedades que están trabajando a su nivel. A ver, en Francia tienen una cosa que es un grave problema, una sociedad que podríamos llamarla muy diversa, y que entonces pues esa diversidad, hay una parte de esta estructura social que es muy fácilmente influenciable y conducible hacia actos, digamos, que la otra parte de la sociedad nunca haría. Un filósofo francés recientemente pues ha dicho que estamos en Francia asistiendo a un proceso de descivilización, y esto nos puede dar un poco la pista de que hay una parte de esta sociedad a la que se la empuja de una forma muy suave a que realice actos que nadie en nuestro sano juicio realizaría. ¿Qué pasó con Notre Dame? Todos tenemos en la cabeza lo de Notre Dame, pero Notre Dame fue 2019, pero para los que estamos durante mucho tiempo siguiendo el volcán informativo de Rennes-le-Château, de lo que pasa, que no pasará, de los no sé qué, de la desencriptación de los pergaminos, de que no paramos, de pronto resulta que, bueno, en 1966 ya hubo un ataque contra una figura diabólica que hay en la iglesia de Rennes-le-Château, muchos conoceréis, que era el diablo Asmodeo, y bueno, se restauró desgraciadamente. Todos los que conocieron la anterior escultura dijeron que se había restaurado con unos rasgos que no respondían al mensaje que contenía la anterior escultura. Bueno, supongamos que está hecho con buena voluntad, y resulta que en 1917, en abril, y eso es algo que ya he comentado en alguno de mis programas en Sapiens, pues una señora con un hacha, con velo, y entró en la iglesia y haciendo unos gritos subversivos en un idioma no francés, pues con el hacha decapitó al Asmodeo, que es el que soporta, digamos, la pila para contener agua bendita en la entrada de la iglesia de Rennes-le-Château, destrozó totalmente el brazo derecho de la escultura, que también tenía, digamos, toda esa escultura tenía un mensaje, y después se precipitó contra el frente del hotel donde había una escultura de María Magdalena y destrozó la cabeza de María Magdalena, hasta que la gente que estaba en el público pudo detener a esta gente que seguía gritando consignas, ¿me entiendes?, de una forma totalmente alocada. Y yo dije, uy, aquí ha empezado. Y sí, entonces empezó el ataque vandálico contra muchas iglesias francesas. Y entonces, pues en algún caso parecía que eran robos, en otro caso, pues manchaban con excrementos las paredes. Bueno, no había demasiado, digamos, sí, parecía algo, pero bueno, que iba avanzando, un cáncer que iba creando una metástasis, hasta que en el año 2018, 875 iglesias francesas fueron vandalizadas de una forma u otra. En el año 2018, entonces empezó la juerga. En el año 2019 es cuando se quema se incendia o incendian la iglesia de Notre Dame. En las semanas anteriores al incendio de Notre Dame antecedieron 12 incendios en iglesias francesas, algunas de ellas importantes, sobre todo la anterior, la iglesia de Saint-Sulpice, que es donde está el famoso gnomón, la línea de sangre, donde está algunos de los secretos del Priorato de Sion, las pinturas de Signol, de Delacroix, y donde ha estado también Olga y Kim muchas veces. Ha estado en Saint-Sulpice, entre otras cosas, pero tenemos una obra muy cerca, pero vamos muy a menudo, ¿no? Y entonces, que es la número 12 y la número 13, que ya sabéis que es el arcano de la muerte, todo el simbolismo, pues sería Notre Dame. ¿Qué pasó con Notre Dame? Hay una cosa que quiero señalar. En la quema de las iglesias francesas, de las catedrales góticas francesas, hay dos elementos a señalar. Que en Notre Dame, lo primero que se quema de una forma y colapsa es la flèche,
que es la antena cósmica que construyó Viollet-le-Duc, y que en la catedral de Rouen, que ha sufrido un incendio muy recientemente, lo que no ha colapsado porque no estaba hecha de madera, la flecha de la catedral de Rouen, que ya se quemó por la caída de un rayo me parece que era en 1822, hay otra cosa que une también todo esto, que es una alquimia secreta. Ahora intentaré entrar ahí, a ver si nos da tiempo a explicarlo todo esto. Pero se intenta quemar la flecha de la catedral de Rouen, que hasta hace muy poco tiempo era el edificio más alto de Europa con sus 151 metros de altura. Y entonces estas flechas, que son las antenas, la conexión cósmica absoluta que los grandes maestros, en el caso de Notre Dame, Viollet-le-Duc, que reconstruyó Notre Dame y había sido quemada durante la época de la Revolución Francesa, pero que no llegó a dañar realmente, digamos, la estructura de la iglesia, y en el caso pues de la reconstrucción de la flecha de Rouen, pues ya se optó por hacer una estructura de hierro, porque la anterior de madera pues había ardido por supuestamente la caída de un rayo, ¿no? Hay algunas cosas que me llaman mucho la atención, y es que la flecha, la aguja, o la antena, vamos a llamar la antena cósmica de la catedral de Rouen, estaba recubierta por tejas hechas de lajas de plomo, y que la mayor parte de la cubierta de Notre Dame estaba recubierta, también estaba protegida por lajas de plomo. Es decir, recordad siempre que en el primer paso de la alquimia es la reducción del plomo a opus nigrum para conseguir la transformación del plomo en oro. Es decir, aquí hay más de lo que se ve en superficie, hay mucho más que un simple accidente, y muy especialmente en Notre Dame, porque en Notre Dame se quemó algo muy importante, que la gente que conocíamos la estructura de Notre Dame se le llamaba el bosque, porque era una de las cubiertas soportadas, digamos, por vigas de madera de roble más espectaculares que yo haya visto en mi vida. Para mí fue tan grave el derrumbe de la flecha que por cierto tiene una leyenda también eso, ¿no? De Notre Dame, como la quema de lo que se llamaba el bosque, esa gigantesca, singular y magnífica y bellísima estructura de roble que aguantaba, digamos, todo el tejado y, digamos, a la superficie de las naves, que se incendió totalmente. Entonces, 2 puntos. Luego daremos un salto atrás, si queremos, a la simbología y a la significación alquímica. Permíteme un segundo. Ahora que hablas del plomo, todos recordamos, y aquí lo comentamos, el extraño, podríamos decir, no sé, evento, no es evento, sino que nos extrañó mucho que la tumba, bueno, en el féretro concretamente, de la reina Isabel II y de su marido, que estaban revestidos, y ya estamos hablando del príncipe Felipe, fallecido en abril del 2021, que estaban revestidos, estaban forrados de plomo. Dices, oiga, ¿por qué tienes un féretro forrado de plomo y además con más de 2 décadas, unos 30 años aproximadamente, que ya está preparado? Extraño, ¿no? Vamos a quedarnos aquí porque tenemos el tema de la alquimia. Pues venga, directo a la alquimia, vamos allá. Bueno, que quiero decir que estas cubiertas, de alguna forma, sobre todo en el caso de Notre Dame, esa fundición masiva de plomo, porque la gran superficie de los tejados de Notre Dame, pues podéis imaginaros, ¿metéis lo que había? Hay otro caso también de alquimia complicada, que es el incendio de la catedral de Vic, donde había mucho pan de oro, y entonces al incendio de esa catedral de Vic, las pinturas de Josep Maria Sert, pues se fue fundiendo el oro, y después todo ese oro fue afortunadamente recuperado por Josep Maria Sert, que al visitar la iglesia después del incendio, después de la guerra civil, pues pudo recuperar todo eso y volver a repintar la iglesia con el oro original, ¿no? Bueno, también hay otras leyendas que no comentaré aquí.
Pero quiero decirte que eso es un elemento muy importante. Pero claro, ¿qué pasó en Notre Dame? Que es totalmente singular. Y es que no había razón ninguna para que el fuego que se produjo fuera de tal virulencia y prácticamente inextinguible, porque se quemó toda la cubierta, el bosque desapareció. ¿Y qué es lo que pasó? Totalmente, yo tuve la gran suerte, tengo uno de mis alumnos predilectos que vive en París y me va pasando siempre buenas informaciones, y eso fue el primero. Hubo un grupo en París que se dio cuenta de que todo eso era totalmente anormal y entonces hizo unas pruebas químicas. Entonces, por una parte, cogieron vigas de roble, que en Francia es muy fácil, porque es un material constructivo muy usado, vigas de roble de la Edad Media, y entonces intentaron quemarlas, prácticamente incombustibles. Y luego cogieron esas mismas vigas de roble y les dieron el producto que se estaba utilizando para restaurar el techo de Notre Dame, y eso se le prendía fuego y luego era inextinguible. Por más medidas intentaron con CO2 y con agua, y las llamas seguían y seguían y seguían. Entonces investigaron el tema del producto y qué es lo que ocurrió. Efectivamente, el producto, una de las cualidades que tenía, vaya a la empresa y el arquitecto, ¿con quién debían estar conchavaos, no? A ver quiénes eran estos. Pues era un producto que uno de las, digamos, de los elementos de particularidad de este producto es que era un elemento que no, o sea, que no era ignífugo, sino todo lo contrario. Era, en este sentido, podríamos decir, prófugo, o sea, favorecía el fuego. Y eso supo que durante el tiempo donde hubo el incendio, donde se produjo el incendio, se había acumulado una gran parte de bidones de este producto debajo del tejado de Notre Dame, y que después todo eso pudo ser activado por una señal de teléfono móvil, por cualquier cosa, y empezar un incendio que a todas luces nadie podría extinguir. Por lo tanto, tanto en el caso de Notre Dame como en otro incendio muy singular que ya se ha dicho por activo y por pasivo que fue provocado, porque se ha podido ver los elementos de provocación. Recuerdo que tú y yo hablamos un día de un tema de investigación forense sobre los incendios y comentamos algo de todo esto, que en la catedral de Nantes se pudo realmente observar que los puntos donde empezó el incendio eran 3 puntos muy separados entre sí. En Notre Dame, por la extinción absoluta y total de todo el tejado, no se ha podido comprobar. Pero bueno, ¿qué hay ahí? ¿Me entiendes? ¿Qué hay detrás de todo esto? Claro, muchas personas pensaron que esto había sido un ataque de una religión contraria, que puede ser que sí, pero yo siempre he pensado que esa religión contraria a la que se puede aducir está totalmente manipulada desde manos muy oscuras, porque el tema de los incendios en Francia y las vandalizaciones sigue y sigue hasta nuestros días, hasta llegar a la Catedral de Rouen. Pero quiero hacer una aclaración sobre el tema de la Catedral de Rouen. La Catedral de Rouen tiene una cierta historia que a mí me recuerda un poco lo de Monte Cassino. Felipe y yo pues hicimos este libro que se llama Monte Cassino, Ritual de Sangre, y os animo a comprar porque hay, digamos, una hipótesis manejada que de alguna forma podría ser tangencialmente coincidente con lo de la Catedral de Rouen. Bueno, que además recordar que en el próximo Congreso Sapiens de octubre, aquí en Andorra, vais a hacer una conferencia sobre vuestro libro y vuestro trabajo de investigación, que es apoteósico. Es impresionante. Quería hacer esta matización, esta puntualización, profesor. Muy bien hecha. Pues entonces pensemos, fijaros que la Catedral de Rouen, en el año 1200, había un templo románico que se quemó prácticamente de una forma total. De hecho, cuando se reconstruyó la catedral ya en forma gótica, se pudo utilizar prácticamente nada de lo que había en el templo anterior. En 1540 se construyó la primera flecha, la primera aguja con tejas de plomo,
en 1822 ardió por un rayo que cayó esta aguja, que se volvió a construir con hierro y después con un tejado muy parecido. ¿Qué ocurre? En 1944, la catedral de Rouen, que estaba en pleno frente de Normandía, resulta que, claro, los aliados que tenían, escogían muy bien los objetivos de sus bombas, destruyeron prácticamente todo el barrio gótico y la catedral de Rouen por bombardeos en 1944. Pero claro, ¿qué es aquí? Aquí parece que hay como una especie también de murciélago negro que sobrevuela la historia de esta catedral. También en Montserrat tenemos lo suyo. Y claro, yo en un momento determinado digo, quizás aquí, ¿qué es lo que hay? Aquí lo que hay es que fue en esta catedral fue juzgada y condenada a la hoguera Juana de Arco. Y en esta catedral, que es el sitio donde se la condenó a morir de esta forma tan cruel, aparte hay una serie de enterramientos de gente muy noble, pero uno de los que está enterrado aquí fue uno de los jueces que actuó en el juicio de Juana de Arco, que como podéis imaginaros, Juana de Arco fue aprendida en Compiègne por una secta borgoñesa que estaban aliados con los ingleses, y entonces pues la entregaron, primero la apresaron los franceses, pero se la entregaron en bandeja a los ingleses para que se la sacaran de encima, ¿no? Y entonces, bueno, actualmente pues en esta catedral está enterrado el John de Lancaster, que fue uno de los jueces ingleses, fue un tribunal inglés, y el obispo de Compiègne, que se llamaba Cochon, precisamente tenía un nombre muy apropiado este señor, que era el obispo de Beauvais, que Compiègne estaba dentro de la diócesis de Beauvais, ¿no? Entonces, esto es la relación. Juana de Arco fue quemada viva en la plaza del mercado de Rouen en 1431. En la iglesia hay otro elemento interesante también en la iglesia, que es donde se conservaba el corazón de Ricardo Corazón de León. Muy curioso. Está enterrado el corazón en esta iglesia, como descendiente que era Ricardo Corazón de León de los caballeros normandos, porque estamos en Normandía, que fue fundada por los vikingos, y en esta misma iglesia está enterrado Hirolf Ganger, que fue el primer, gobernante del Principado vikingo de Normandía. Por lo tanto, aquí hay una serie de cosas y tampoco hemos de ver que esto esté totalmente desligado con el famoso desembarco de Normandía, Operación Overlord, que nuestro amigo Felipe pues ya ha comentado muchas veces. Por lo tanto, la iglesia de Rouen yo creo que también ha sido un acto de ritual. O sea, todas estas cosas preceden a momentos oscuros. Recordemos que en 2019, después de todo esto, pues aparecieron todos esos bichitos y todas esas cositas que nos alegraron tanto la vida. Y ahora pues yo creo que este sacrificio, por decirlo de alguna forma, de la flecha de la catedral de Rouen, ¿me entiendes? Hay otro detalle también muy importante que os voy a comentar muy por encima para no extenderme, ¿ves? Que es que la catedral de Rouen fue pintada 30 veces en momentos de luz totalmente distintos por Monet, que alquiló un estudio delante de la fachada oeste, es decir, la fachada de la Resurrección, y que a base de eso fue captando momentos de luz y que ejecutó de una forma totalmente magistral. Es la verdadera escuela del arte impresionista, esos 30, ¿me entiendes?, momentos de luz de la Catedral de Rouen. Recordar también otra cosa que hemos hablado cuando hablamos de la pintura satánica de Carlos III, cuando hablamos del arte como premonitor de eventos oscuros, la Segunda Guerra Mundial, hablamos de la Isla de los Muertos de Arnold Böcklin,
que se había pintado también 5 veces, y hay muchas otras pinturas que dices, ¿por qué se pintó tantas veces? La Mona Lisa, la Virgen de las Rocas de Leonardo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí esto lo tenemos magnificado. Esta fachada, que es la que ha sufrido este incendio, ¿entiendes?, es pintada 30 veces por Monet. También anuncia la destrucción de esta fachada en los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estamos en ese momento. A mí una de las cosas que me preocupaba, por así como en la Catedral de Nantes, que fue, digamos... Nos queda un minuto, profesor. Bueno, hay una cosa que os dejo aquí en este último minuto. La semana que viene, que haremos el bye-bye, nos vamos de vacaciones, miraremos de explicar algunas cosas que nos han quedado en el tintero. A mí siempre hay algo que de las catedrales góticas, y es un recuerdo para todos nuestros oyentes sensibles de Sapiens. Y aparte de la magnífica arquitectura, que quizás algún día podamos hablar de una forma mucho más extensa, hay en las catedrales góticas algo importantísimo, que es el órgano. El órgano, con sus infinitas frecuencias y variaciones tonales, es el elemento que crea la fuerza cimática que soporta la arquitectura, que le da vida. Los cantos, también religiosos, son la segunda fuerza cimática de la voz humana, que es lo que le da vida a los edificios religiosos, la cohesión entre las materias reunidas en arquitectura. Y el gran problema por eso yo cuando veo esto pienso, el órgano de Notre Dame es maravilloso, uno de los órganos en los que Marie-Claire Alain, una de las más grandes organistas femeninas que ha existido, prácticamente grabó toda su obra, toda la obra de Bach, por cierto. Bach, mira, vámonos, que nos tenemos que ir. Perdona la interrupción, pero es que nos hemos pasado el tiempo. Bach, Beethoven, Mozart, profesor, lo siento, pero el tiempo aún lo tenemos limitado en la radio. En el astral es el no tiempo. Muchísimas gracias, como siempre. Nos queda un programa más y después ya hacemos un descanso de temporada, ¿eh? Bueno, empezaremos por Bach para no quedarnos cortados, Y nos daremos una visión de la puerta metafísica que representa esto. Porque también me gustaría que fuera mi mensaje de esperanza antes de las vacaciones, que así como daremos a través de los cursos llaves para entrar en el mundo astral, a través de la música de Johann Sebastian Bach daremos las claves y la forma de entrar en la armonización de misterios cerebrales. Exactamente. Profesor, repito, muchísimas gracias. Y solo un detalle sobre este problema que ha habido, eléctrico, de seguridad, tecnológico, de alguna manera. Es curioso porque el último ensayo que se hizo conjuntamente entre España, hablamos de estas latitudes, España, Francia y Portugal, se realizó en el mes de noviembre del año 2016. Desde entonces, en aquel momento, si no recuerdo mal, estaba de presidente de España Rajoy. Desde entonces no se ha hecho ningún simulacro más. Creo que sería el momento de retomarlo. Dicho esto, amigos y amigas, menudo programa, muy importante. De lo tratado aquí, sacad vuestras propias conclusiones.